Continuamos con la geometría 2. En la unidad 2 trabajaremos dos líneas particulares. Una de ellas es la circunferencia y la otra es la parábola. En esta unidad y en la que sigue, el estudio que realizamos sobre líneas particulares, en la otra unidad se trabajarán la elipse y la hipérbola. Las características son similares porque se analiza la definición que tiene la línea como lugar geométrico y a partir de allí, pensándonos con un sistema de ejes cartesianos, se busca la ecuación cartesiana. Después se busca la ecuación general. Estas ya no tienen ecuaciones lineales como tenía la línea recta, y a partir de allí entonces se hace un trabajo relativamente similar en cuanto a los pasos, salvo algunas líneas que tienen características diferentes, pero en general lo que se analiza es cómo se halla la intersección con una recta, cómo se halla la tangente normal por un punto de esa línea y las tangentes desde un punto exterior. Bueno, comenzamos entonces con la circunferencia. Vamos a partir de un caso general en el que la circunferencia no tiene centro en el origen de coordenadas. La definición de la circunferencia como lugar geométrico es el lugar geométrico de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. En nuestro caso entonces será el punto C. Alfa y beta, que son coordenadas de ese punto, no son ángulos, son números reales, entonces coordenadas de C. La distancia que hay desde C hasta cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo este P, de coordenadas X y genéricas, recibe el nombre de radio. Es decir que, para que un punto P pertenezca a la circunferencia, debe cumplir que la distancia desde C hasta P tiene que ser justamente el valor del radio. Ahora, podemos hallar, aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos, la distancia CP del primer miembro, ya que P tiene coordenadas X, Y genéricas y C tiene coordenadas particulares que son alfa y beta. Recordemos entonces que la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado, todo esto entonces como radicando. Y esto va a ser igual al radio, que es lo que tenemos en el segundo miembro. Si elevamos ambos miembros al cuadrado, en el primer miembro va a quedar únicamente el radicando y en el segundo r cuadrado. X menos alfa cuadrado más y menos beta cuadrado es igual a r cuadrado. Y esta es entonces la ecuación natural de la circunferencia, decimos, ecuación natural de la circunferencia, donde alfa y beta entonces son coordenadas del centro y r es el radio. Ahora, puede pasar que el centro de la circunferencia sea particularmente el origen de coordenadas, entonces en ese caso alfa y beta pasarán a ser 0, con lo cual la expresión de lo que es la ecuación natural tomará la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y esa es entonces la ecuación natural en ese caso particular de la circunferencia con centro en el origen de coordenadas. Bien, vamos a buscar ahora qué forma tiene la ecuación general de la circunferencia. Recordemos que la ecuación general de cualquier línea siempre está igualada a 0. Y la otra situación que tengo que tener en cuenta acá, que no había ocurrido todavía en la recta, es que no tenemos que tener esos binomios elevado al cuadrado como tenemos en el primer miembro. Entonces, todo eso hay que desarrollar. Vuelvo a escribir la ecuación natural, x menos alfa cuadrado más y menos beta cuadrado igual a r cuadrado. Tengo que desarrollar los dos cuadrados de binomio y pasar todo al primer miembro para dejar igual a 0.
Entonces lo escribo x cuadrado más alfa cuadrado menos 2 alfa x más y cuadrado más beta cuadrado menos 2 beta y menos r cuadrado igual a 0. Ahora voy a reordenar los términos y asociar algunos de ellos. Lo que intento hacer entonces es darle a la ecuación el orden que tiene la ecuación general de segundo grado a dos variables, y la ecuación esta que estoy mencionando tiene esta forma: ax cuadrado más bx por y más ci cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Este orden entonces le voy a dar a los términos de la ecuación que recién encontramos ahí arriba. Voy a ir anotando. Tengo entonces, primer término, x cuadrado, producto x por y no tengo, entonces voy a pasar al término que tiene y cuadrado, que es este. Después tengo el término lineal en x, que es este, menos 2 alfa por x, lineal en y, que es este, menos 2 beta por y. Y si observamos, todos los términos que quedan son términos independientes, ninguno de ellos tiene variables, entonces los voy a escribir asociados. Tengo alfa cuadrado más beta cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Ahora la ecuación esta tiene el orden de la ecuación que está arriba. Vamos a compararlas. Están todos los términos excepto el que tiene el producto de x por y. Y la otra característica que estamos teniendo en esta ecuación particular es que el coeficiente de x cuadrado es igual al coeficiente de y cuadrado. No necesariamente iguales a 1. En un ejercicio particular es posible que los dos términos estén multiplicados por 2, por menos 5, por cualquier constante, pero lo que ocurre en una circunferencia, yo puedo multiplicar por cualquier constante a ambos miembros de esta ecuación y se va a conservar la situación de que estos dos coeficientes sean iguales. Entonces, esas son las características de una circunferencia. Lo que afirmamos acá es que a toda circunferencia le corresponde una ecuación general de segundo grado a dos variables en la que hay dos características. La primera de ellas es que b es igual a 0. Por eso ocurre que ese término nunca está presente si b es 0. Y la segunda característica entonces es que a es igual a c, es decir, los coeficientes de los dos términos cuadráticos son iguales. Lo que vamos a hacer ahora es analizar si el recíproco de esto que recién afirmamos es cierto. Estoy diciendo, si partimos de una circunferencia, entonces la ecuación general de segundo grado tiene estas características. Recordemos que la implicación recíproca sería, si parto con una ecuación de estas características, entonces la gráfica siempre va a ser una circunferencia. Tenemos ax cuadrado más a por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Voy a comenzar entonces, recordemos que le tengo que dar la forma de la ecuación natural, lo cual quiere decir la suma de dos cuadrados de binomios. Tengo en el primer miembro y el segundo miembro igual a una constante elevada al cuadrado. Voy a comenzar dividiendo a los dos miembros de esta ecuación por a. Entonces, x cuadrado más y cuadrado más d sobre a por x más e sobre a por y más f sobre a igual a 0. Ahora, para simplificar la escritura, vamos a llamarle a d sobre a igual a d minúscula, a e sobre a igual a e minúscula y a f sobre a igual a f minúscula. Sustituyo entonces, queda x cuadrado más y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0.
Ahora, voy a trabajar con los dos términos que tienen x, buscando que me quede el cuadrado de un binomio y de igual forma, por separado, en los dos términos que tienen y. Es decir, voy a tener x cuadrado asociado acá con d por x. Como tengo que tener el desarrollo del cuadrado de un binomio, voy a pensar a este término como uno de los cuadrados y este término será el doble producto de un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos que pensar entonces cuál sería el término que está faltando para que nos quede un trinomio cuadrado perfecto y este sea el doble producto de las bases de esos cuadrados. Entonces, en este caso vamos a tener x cuadrado más d por x, esos dos ya tengo, y lo que vamos a tener es d cuadrado sobre 4. Esa forma va a tener el otro cuadrado que está faltando. Por un lado está el cuadrado que es d, y como no estoy viendo el 2 del doble producto, significa que tiene que haber un 2 que lo haga cancelar, simplificar. Por lo tanto, tengo dividido 4 porque recordemos que está elevado al cuadrado. Este es un término que yo no tenía, por supuesto, tenía solamente los dos primeros. Lo que hago es sumar y restar ese mismo término para que quede equivalente a lo que tenía. Ahora, estos tres primeros términos son un trinomio cuadrado perfecto. X más d sobre 2, todo esto al cuadrado, y menos d cuadrado sobre 4, que es el que equilibra para tener equivalente a lo que tenía primero. Ahí ya tengo entonces el cuadrado. Voy a hacer lo mismo con los otros dos términos que son y cuadrado más e por i. Esto va a ser entonces i cuadrado más e por i más e cuadrado sobre 4, pensando siempre con lo mismo que hicimos arriba el razonamiento, menos e cuadrado sobre 4 para que quede equivalente a lo que tenía. Los tres primeros términos son un trinomio cuadrado perfecto que surge de i más e sobre 2, todo esto al cuadrado, menos e cuadrado sobre 4. Voy a ir sustituyendo entonces en la ecuación. Estos cuatro primeros términos van a ser igual a estas dos diferencias que tengo acá y después queda más f. Lo reemplazo. X más d sobre 2, todo esto al cuadrado, menos d cuadrado sobre 4, más i más e sobre 2, todo al cuadrado, menos e cuadrado sobre 4, dijimos acá, más f igual a 0. Ahora, en el primer miembro, si recordamos la forma de la ecuación natural, nada más tienen que quedar los dos cuadrados de binomios sumando, es decir, este término y todos los otros términos, como ya vemos, son términos independientes, ninguno de ellos tiene variables. Entonces los vamos a pasar todos al segundo miembro con f, que es el tercer término acá. X más d sobre 2, todo esto al cuadrado, más i más e sobre 2, todo esto al cuadrado. En el segundo miembro, positivo este término y restando f. Es decir, d cuadrado sobre 4 más e cuadrado sobre 4 menos f. Ya casi tiene la forma de la ecuación que habíamos dicho anteriormente, la ecuación natural de la circunferencia. Lo que tengo que hacer, estarían faltando dos pasos. Uno de ellos es pensar que en el segundo miembro tenemos que tener un número elevado al cuadrado. Y ese número es particularmente el radio, después cuando consigamos tenerlo así. No tenemos un número, esto tampoco es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que tengo que hacer, siempre para que me quede equivalente a la expresión que tenía, para que me quede un cuadrado voy a hacer dos cosas.
Entonces, voy a tener el cuadrado, lo escribo así para que sea más visible nomás. Le agrego el cuadrado que necesito, pero para que quede equivalente a lo que tenía, también le tengo que sacar la raíz. Entonces, de esa forma me quedó un número, que sería toda esa raíz, elevado al cuadrado. Ahora, en el primer miembro, entonces, ya están las formas. Recordemos que la forma era x menos alfa. Lo que puedo hacer para completar todo sería escribir x menos d sobre 2 al cuadrado, para que sea menos alfa, más y menos e sobre 2 al cuadrado. Es igual a, esto lo escribo igual, raíz de d cuadrado sobre 4 más e cuadrado sobre 4 menos f. Todo esto al cuadrado. Y ahí ya tiene la forma de la ecuación natural. Dije hoy que había que hacer dos cosas. Una de ellas era tener en el segundo miembro el cuadrado de un número, y la segunda cosa que tengo que hacer es recuperar lo que valen d, e y f minúsculas que habíamos reemplazado por una cuestión de simplificar la notación. Si me quedan términos de lo que era la ecuación original de e, f, entonces voy a tener la ecuación general, pero yo ya le estoy llevando a la forma natural. Recordemos que d minúscula era d sobre a, e es e sobre a, y f minúscula es f sobre a. Voy a ir reemplazando. X menos d sobre 2a, quedaría entonces. Más y menos e sobre 2a. En el segundo miembro, entonces, tengo d, e y f para sustituir por los valores que tenía. Va a ser entonces, después agrego el cuadrado, va a ser raíz cuadrada de, está elevado al cuadrado, ¿sí? Así que es d cuadrado sobre 4a cuadrado, más e cuadrado sobre 4a cuadrado, menos f sobre a. Y esto al cuadrado. Bien, estos serían alfa y beta, coordenadas del centro de la circunferencia. Ahí no hay problemas. Alfa entonces es menos d sobre 2a, beta es menos e sobre 2a. Ahora, la cuestión es acá el radio. La raíz esa está representando el radio, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que para que efectivamente se trate de una circunferencia, el radio tiene que ser un número real positivo. Si fuera 0, la circunferencia se reduce a un único punto que es su centro, pero no hay circunferencia, y si fuera negativo no existe tampoco, ¿sí? Entonces aparece la condición de que este número, que es toda la raíz, tiene que ser un número real positivo, con lo cual estoy pidiendo que el radicando resulte positivo para que pueda extraer la raíz. Para que el radicando sea positivo, ¿qué va a ocurrir? D cuadrado sobre 4a cuadrado más e cuadrado sobre 4a cuadrado menos f sobre a tendrá que ser estrictamente mayor que 0. Vamos a calcular el común denominador en esta expresión. El común denominador es 4a cuadrado. En el numerador entonces va a quedar d cuadrado más e cuadrado menos 4a por f. Y en el denominador 4a cuadrado, y esto tendrá que ser mayor que 0. Ahora, tengo un cociente entre dos números. El número que está en el denominador, 4a cuadrado, va a ser siempre positivo independientemente de lo que valga a, porque estoy elevando al cuadrado. Y multiplicado por 4 seguirá siendo positivo. Con lo cual, este denominador siempre es mayor que 0.
Lo que tengo que pedir para que efectivamente sea una circunferencia es que este numerador sea mayor que 0, porque al tener una diferencia, estos dos términos también son siempre positivos porque son cuadrados, pero esta diferencia hace que pueda darse la situación de que no me quede un número positivo. Es decir que nosotros acá tenemos, escribo la condición, d cuadrado más e cuadrado menos 4a por f tendrá que ser mayor que 0. Entonces, recordemos lo que estábamos haciendo. Les decía que tenemos a partir de una circunferencia siempre una ecuación de segundo grado a dos variables en la que b es igual a 0 y a es igual a c. El recíproco no es exacto, entonces mientras no se cumpla esta tercera condición, o sea, b es igual a 0, a es igual a c, y en esta expresión tengo que verificar que me dé un número positivo para que efectivamente sea el radio de la circunferencia. Vamos a mostrar un ejemplo entonces de cómo trabajar y verificar a partir de la ecuación general la circunferencia. Entonces, nos da la ecuación general, acá tengo que verificar si se cumplen las tres condiciones que recién mencionábamos porque estamos partiendo de la ecuación. Entonces, recordemos que son una condición que b sea igual a 0, segunda condición que a sea igual a c, y tercera condición, que es la que apareció ahora por último, d cuadrado más e cuadrado menos 4a por f, tendrá que ser mayor que 0. En la ecuación que nos dieron, acá tengo a, b no está porque no hay producto de x por y, entonces ya cumple esta primera condición, esto es c, estamos viendo que a es igual a c, esto es d, e y f. Vamos a hacer entonces la verificación de esa última condición. d al cuadrado entonces sería 16 al cuadrado más e al cuadrado menos 12 al cuadrado menos 4 por a, que es 4, y por f, que es menos 39. Entonces, más allá de lo que salga el número haciendo la cuenta, este término es positivo, este término es positivo y este término es positivo, con lo cual esto nos va a dar, no importa cuánto, pero sí un número mayor que 0. Bien, ahora lo que tengo que hacer es darle a la ecuación la forma natural. Ya sabemos que se trata de una circunferencia, así que tenemos que aplicar el método que recién mostramos, nada más que estaban todas las letras, ahora tengo coeficientes numéricos. Lo que tengo que hacer es ese procedimiento que recibe el nombre de completamiento de cuadrados. Entonces, voy a tomar a 4x cuadrado y a 16x, que son cuadrático y lineal con x, y vamos a pensar lo que recién hicimos, nada más que ahora teniendo ya los números, en este caso 4 y 16 como a y como d. Lo primero que tenemos que hacer cuando no es 1 este coeficiente, porque después recordemos que me tiene que quedar x menos un número, no 2x o 4x o ninguna constante que no sea un 1 ahí multiplicado. Lo primero entonces voy a sacar un factor común 4. Si este número era un 15 o no sé, alguna otra constante que no sea un múltiplo de 4, de igual forma hay que sacar ese factor común 4 entonces. Si saco factor común 4 va a quedar x cuadrado más 4x. Entonces ahí tengo que pensar en el cuadrado de un binomio. Este sería un término cuadrático, este es el doble producto. El 4 entonces multiplica a, esto va a ser x cuadrado más 4x más 4. Y le voy a restar 4 para que me quede equivalente a lo que tenía. Cuidado con este paso, ese factor común que saqué multiplica a ambos. Al trinomio cuadrado perfecto, que ahora lo voy a convertir en cuadrado de binomio, y también a este 4 que está restando, entonces que es el que equilibra para que me quede equivalente a
Entonces, esto va a ser, este va a ser x más 2, todo esto al cuadrado, multiplicado por 4, menos 16. Hago lo mismo con los otros dos términos, es decir, 4y cuadrado menos 12y. Factor común 4, que multiplica a y cuadrado menos 3y, y esto es igual a 4 que multiplica a y cuadrado menos 3y más 9 cuartos, y le resto 9 cuartos para que equilibre. Entonces, esto va a ser 4 que multiplica a y menos, porque el doble producto es negativo, menos 3 medios al cuadrado. Y acá tengo que multiplicar 4 por 9 cuartos, con lo cual me va a quedar menos 9. Bien, voy a sustituir entonces en la ecuación los 4 primeros términos, se transformaron en estas dos expresiones y me queda menos 39 igual a 0. Reemplazo entonces este término y este son 4 por x más 2, todo esto al cuadrado, menos 16, más este término y este son 4 por y menos 3 medios, todo esto al cuadrado, menos 9 menos 39 igual a 0. Bien, pasamos todos los términos que son independientes al segundo miembro y va a quedar 4 por x más 2 al cuadrado más 4 por y menos 3 medios al cuadrado, y en el segundo miembro va a quedar 39 más 9, 48, 48 más 16, 64. Ahora, me tiene que quedar solamente los cuadrados de binomios multiplicados por un 1, con lo cual voy a hacer una división por 4 a ambos miembros para que ya me quede la expresión definitiva. X más 2 al cuadrado más y menos 3 medios al cuadrado es igual a 16. Y esta entonces es la ecuación natural de la circunferencia. Ahora, entonces, voy a pensar quién es alfa, quién es beta, quién es el radio. Cambiando de signos, entonces vamos a tener que el centro de la circunferencia será el punto menos 2 para x, 3 medios para y. Y el radio, este es el cuadrado, así que el radio será igual a 4. Ahora habría que hacer entonces la parte gráfica. En la parte gráfica, bueno, construimos los ejes, ubicamos al centro en el punto menos 2 y 3 medios, o sea 1.5, y con radio 4 sería la circunferencia que estamos mencionando siempre en el sistema de ejes, ¿no? Vemos circunferencias determinadas por 3 condiciones. Si recordamos la geometría métrica, para que quede determinada una recta son necesarios 2 puntos. La propiedad nos decía, el axioma nos decía que 2 puntos determinan una recta y solo una a la cual pertenecen. Ahora, para que quede determinada una circunferencia son necesarios 3 puntos no alineados. Entonces, lo que estamos mostrando acá sería que a partir de 3 puntos, cuando digo esto estamos diciendo que nos dan las coordenadas de los 3 puntos. ¿Cómo hacemos para encontrar la ecuación de la circunferencia que pase por los 3? Nosotros tenemos que la ecuación general, si es que estamos ya dividiendo por a en la expresión que habíamos visto anteriormente, va a ser x cuadrado más y cuadrado más b por x más e por y más f igual a 0. Esa es la ecuación general, pensada ya dividida por a. Ahora, lo que a nosotros nos van a dar van a ser las coordenadas de 3 de esos puntos, es decir, p sub 1 con coordenadas x sub 1 y sub 1,
P sub 2, coordenadas X sub 2 y sub 2, y P sub 3 de coordenadas X sub 3 y sub 3. Estos tres puntos pertenecen a esa circunferencia, lo cual quiere decir que sus coordenadas satisfacen a la ecuación del mismo. Lo que tengo que hacer entonces es reemplazar las coordenadas de los puntos tres veces por separado, entonces, y vamos a tener en vez de X, en vez de Y, sub 1, y lo que no es conocido para nosotros son D, E y F, porque justamente eso es lo que estamos queriendo hallar. Es decir, que voy a reemplazar primero las coordenadas de uno, de otro, de un tercero, en tres oportunidades, y nos va a quedar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que son D, E y F. Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por estos tres puntos. Entonces, voy a ir reemplazando las coordenadas de los tres en la ecuación general. Si reemplazo las coordenadas de P sub 1, este primer término va a ser 0, este segundo término será 36, 0 se va a anular este, después tengo más 6E más F igual a 0. Primera ecuación. Hacemos lo mismo con la segunda. Vamos a tener 9 más 1 más 3D más E más F igual a 0. Vamos con las coordenadas del tercer punto. 4 más 36 menos 2D más 6E más F igual a 0. Aquí estaría el sistema, hay que pasar estos términos que son independientes al segundo miembro y tengo entonces el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo escribo el sistema, vamos a tener entonces 6E más F igual a menos 36. En este tengo 3D más E más F igual a menos 10. Y el tercero, menos 2D más 6E más F es igual a, esto me da menos 40. Bien, después de aplicar entonces el método y resolvemos el sistema de ecuaciones, obtenemos que D es igual a 2, E es igual a menos 4, F es igual a menos 12. Sustituyo entonces en la ecuación para que me quede la ecuación general de esta circunferencia particular. Tengo entonces x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 4y menos 12 igual a 0. Y esta es entonces la ecuación de la circunferencia que pasa por los tres puntos. Queda ahora como trabajo para ustedes completar el ejercicio porque acá vendría el completamiento de cuadrados que recién se mostró, con lo cual vería las coordenadas del centro y el valor del radio. Cuando vayamos al gráfico que ustedes van a hacer a continuación, el gráfico entonces con ese centro y ese radio debería pasar por estos tres puntos entonces que son los que dieron inicio a este ejercicio. Pasamos entonces a las intersecciones. Siempre que se quiere buscar intersecciones entre líneas, se debe formar un sistema con las ecuaciones de las dos líneas que estamos pensando cuál sería su intersección. Entonces, en un primer momento vamos a ver de una circunferencia y una recta. O sea que tengo que resolver un sistema que tiene una ecuación cuadrática con una lineal, porque justamente la recta es de primer grado a dos variables x e y. En ese caso, entonces, lo que voy a hacer es, a partir de la ecuación lineal, despejo x o despejo y reemplazo
caso en la cuadrática para resolver y que nos quede una cuadrática pero con una sola variable porque hay una que estoy sustituyendo. Entonces, a partir de eso, al buscar las raíces de la ecuación, voy a obtener entonces, como me va a quedar una cuadrática con una sola variable, con una sola incógnita, voy a obtener dos valores de x o dos valores de y. Esos dos valores pueden tener diferentes características. Puede ocurrir que resuelva la cuadrática ax cuadrado más b por x más c igual a 0 o a y cuadrado más b por y más c igual a 0. Depende de qué despeje para sustituir en la cuadrática. En cuanto a las dos raíces, nos puede ocurrir que las dos raíces sean reales y distintas, con lo cual después yo voy a buscar el valor de la otra incógnita, los valores en realidad, pues estamos mencionando que son dos, y voy a obtener las coordenadas de dos puntos. Y esos dos puntos son puntos de secancia, lo cual va a significar que la recta y la circunferencia son secantes y se cortan justamente en esos dos puntos reales. Lo otro que puede ocurrir al resolver la cuadrática es que me queden dos valores reales pero iguales. En ese caso, entonces, hay un único punto de contacto, de intersección entre la recta y la circunferencia, y eso va a significar que son tangentes. Decimos que la recta es tangente a la circunferencia en ese punto cuyas coordenadas se calculan con el método que estamos diciendo. Y la tercera posibilidad al resolver esa cuadrática es que obtenga los complejos conjugados, y eso va a significar que la recta y la circunferencia no se cortan y por lo tanto son exteriores. Vamos a dar un ejemplo. Nos piden entonces hallar la intersección entre la circunferencia, cuya ecuación es esta que está acá, y la recta. Entonces, como les decía antes, tenemos que despejar x o y, da igual cuál de las dos hagamos, y reemplazamos en la cuadrática que está arriba. Si despejo x, entonces va a ser x es igual a 3y más 10 sobre 4. Entonces, este valor de x que encontramos lo voy a sustituir en cada x de la ecuación cuadrática que está acá. Es decir que tengo 3y más 10 sobre 4 al cuadrado más y cuadrado más 6 por 3y más 10 sobre 4 menos 2y menos 15 igual a 0. Acá se trata de álgebra, que tengo que resolver cuadrados de binomios, común denominador, y buscar que me quede la cuadrática a por y cuadrado más b por y más c igual a 0 para después buscar las raíces. Esto es entonces 9y cuadrado más 100 más 60y. Todo esto entonces va a ser sobre 16. Lo que voy a hacer ya es sacar ese común denominador 16 para toda la expresión. Tengo entonces más 16y cuadrado. Acá en este caso, si es 16 dividido 4 es 4. Entonces, y eso es lo que tengo que multiplicar al numerador. Va a quedar entonces 4 por 6 por 3. Me va a quedar 72y más 72y más 4 por 6 y por 10 más 240. Menos, recuerden que es común denominador 16, así que es 32 por y menos 16 por 15, que me queda 240 igual a 0. Bien, entonces, acá
tengo 240 que suma resta. Voy a sacar los que tienen entonces coeficientes, los que tienen y cuadrado. Este término y este, la suma me queda 25 y cuadrado. Los que son lineales en y, tengo 72 menos 32 que es 40, más 60 que son 100 y, voy a ir marcando los que ya escribí, y el término independiente entonces es más 100, es igual a 0. Dividiendo por 25, y cuadrado más 4y más 4 igual a 0. Esto es un trinomio cuadrado perfecto si observamos entonces la forma que tiene. Si lo escribo factoreado, esto es y más 2 al cuadrado igual a 0, y entonces lo que va a ocurrir es que las dos raíces que anulan a esta expresión son iguales. Dos raíces porque es un cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser y sub 1 igual a y sub 2 igual a menos 2. Si sustituyo para hallar los x que le corresponden, que por supuesto también van a ser iguales porque se trata de un solo valor en definitiva, vamos a tener x sub 1 igual a x sub 2, voy a reemplazar menos 2. Aquí nos va a quedar 3 por menos 2, menos 6, más 10, es 4 sobre 4, 1. Es decir que en realidad obtuve raíces reales e iguales en x, raíces reales e iguales en y. Esto va a significar que la circunferencia y la recta son tangentes en un único punto P de coordenadas 1 y menos 2. Les corresponde a ustedes ahora hacer de nuevo el trabajo de completar cuadrados para ver el centro y el radio, graficar la recta y deberían salir entonces tangentes en ese punto que allí nosotros obtuvimos a través de haciendo el cálculo. Continuamos con las intersecciones y vemos ahora intersección entre dos circunferencias. Aquí la cuestión, siempre se trata de resolver un sistema de dos ecuaciones, solo que en este caso, si se trata de dos circunferencias, lo que va a ocurrir es que voy a tener dos ecuaciones cuadráticas en x e y. No puedo hacer el mismo procedimiento que hice antes de despejar x o y en una de ellas y reemplazar en la otra, porque acá las dos son cuadráticas. Entonces, lo que va a ocurrir es, voy a tener una ecuación x cuadrado más y cuadrado más d sub 1 por x, para distinguir, más e sub 1 por y, más f sub 1 igual a 0. X cuadrado más y cuadrado, más d sub 2 por x, más e sub 2 por y, más f sub 2 igual a 0. Y esta sería la forma del sistema que tengo que resolver. Lo que vamos a hacer entonces es restar miembro a miembro estas dos igualdades. Al restar miembro a miembro, estos dos términos se van a cancelar con los dos que están debajo. Y acá vamos a tener factor común entre estos dos, factor común entre estos dos. Lo escribo entonces, tengo d sub 1 menos d sub 2 por x más e sub 1 menos e sub 2 por y más f sub 1 menos f sub 2 igual a 0. Eso es lo que nos quedó como diferencia entonces. Si observamos, esto es un número, un número, un número, y lo que nos quedó es la ecuación general de una recta, porque es lineal en x y lineal en y. Entonces, esa recta, como salió a partir de las ecuaciones de las dos circunferencias, es una recta que pasa por los puntos de intersección de las dos circunferencias que estamos tratando de determinar cuáles son. No es una recta cualquiera, sino que se trata del eje radical. Si las circunferencias son
secantes, entonces esta recta también va a ser secante porque estamos diciendo que pasa por los puntos de intersección de las dos circunferencias. Si las dos circunferencias son tangentes, la recta pasará también por ese punto de tangencia, y si las dos rectas son exteriores, la recta también lo será, a ambas circunferencias. Lo cual significa que, dadas dos circunferencias para hallar su intersección, empezamos haciendo esta diferencia y el problema se reduce al caso anterior, porque sería buscar la intersección entre una de las dos circunferencias y la recta que obtuvimos. Tomemos el siguiente ejemplo. Nos piden entonces hallar la intersección entre estas dos circunferencias. Comenzamos haciendo lo que se dijo ahí recién, es decir, restar miembro a miembro las dos expresiones que nos dieron. Si ocurre que una de las dos ecuaciones, por ejemplo, estuviera multiplicada por 2 o por 3, ya sabemos que A y C tienen que ser iguales, entonces lo que hago primero es igualar esos coeficientes y después hacer esa diferencia para que se cancelen. Bueno, acá entonces al restar miembro a miembro, restando miembro a miembro, estas expresiones van a cancelar y me va a quedar menos 4 más 8, es decir, 4x. Menos 6 más 2, es decir, menos 4y. 9 menos 13 es menos 4 igual a 0. Todos los términos están multiplicados por 4, así que podemos hacer una división por 4 de ambos miembros y nos va a quedar x menos y menos 1 igual a 0. Esta entonces es la ecuación del eje radical de ambas circunferencias. Ahora lo que tengo que hacer es lo que hicimos en el ejercicio anterior, es decir, resolver el sistema formado por una de las dos circunferencias, cualquiera, y la ecuación del eje radical. Al resolver va a pasar lo que ya dijimos, serán secantes, tangentes o exteriores, y dependerá siempre de las raíces que obtenemos. Bien, vemos el tema ahora tangente y normal por un punto de la circunferencia. Vamos a tener entonces esta circunferencia de centro C de coordenadas alfa, beta y radio r. La ecuación será x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. Y se quiere hallar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia en un punto particular, por ejemplo, P sub 1 de coordenadas x sub 1 y sub 1, y las coordenadas de ese punto son conocidas. Estamos diciendo que el punto pertenece a la circunferencia, ¿sí? Recordando la propiedad de la geometría métrica, que la tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en ese punto, vamos a encontrar la ecuación de la recta. ¿De qué forma entonces? Estamos diciendo que la tangente es perpendicular al radio. Y la otra cosa que nosotros tenemos que hallar sería la ecuación de la recta normal. La recta normal va a contener al radio porque recordemos que decíamos que normal significa perpendicular en el mismo punto. Lo que voy a hacer es hallar la pendiente del radio y con eso ya puedo escribir la ecuación de ambas rectas. Si nosotros tenemos pendiente del radio, entonces va a ser m del radio cp sub 1. La pendiente entonces es diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Vamos a tener entonces y sub 1 menos beta sobre x sub 1 menos alfa. Todos son números, ¿sí? Ahora, la tangente es perpendicular a la recta que contiene el radio. Es decir, que la tangente tendrá pendiente inversa y opuesta por propiedades de las rectas que son perpendiculares. Entonces, como pasa por el punto x sub 1 y sub 1, vamos a tener y menos y sub 1 es igual a inversa y opuesta menos x sub 1 menos alfa sobre y sub 1 menos beta,
que multiplica a x menos x sub 1. Tengo entonces que esta es la ecuación de la recta tangente por P sub 1. La ecuación de la recta normal, acá la tracé, entonces va a ser con la misma pendiente que encontramos recién porque decimos que contiene el radio. Así que es y menos y sub 1 es igual a y sub 1 menos beta sobre x sub 1 menos alfa por x menos x sub 1. Y esta es entonces la ecuación de la normal por P sub 1. Ahora, generalmente se da a la ecuación de la recta tangente una forma diferente porque no es tan sencillo decir, bueno, nos vamos a acordar de memoria esa expresión. Vamos a transformar entonces la ecuación de la tangente. Este denominador lo vamos a pasar multiplicando al primer miembro, recordando que es un binomio, y en el segundo miembro nos queda un producto de dos binomios, que lo que vamos a hacer es pasar ese producto al primer miembro y nos queda igualado a 0. Va a ser entonces x sub 1 menos alfa por x menos x sub 1. Quedan positivos pues estamos diciendo que pasan al primer miembro. Más y sub 1 menos beta por y menos y sub 1 igual a 0. El punto P sub 1 pertenece a la circunferencia y si pertenece, sus coordenadas deben satisfacer a la ecuación de esa línea. Voy a reemplazar esas coordenadas. Me va a quedar x sub 1 menos alfa al cuadrado más y sub 1 menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. Teniendo las dos ecuaciones vamos a sumar miembro a miembro, y nos va a quedar, al sumar este término con este, vamos a tener un factor común que es x sub 1 menos alfa. X sub 1 menos alfa, factor común de, voy a tener de este x sub 1 menos alfa más, no escribo paréntesis acá, más x menos x sub 1. En este otro, entre los segundos términos, también va a ocurrir lo mismo. Y sub 1 menos beta, factor común de y sub 1 menos beta aquí, más y menos y sub 1 igual a, y el segundo miembro queda igual a r cuadrado. Bueno, dentro de este paréntesis cancela x sub 1, en este otro cancela y sub 1, y observemos lo que queda. Queda x sub 1 menos alfa por x menos alfa, más y sub 1 menos beta por y menos beta igual a r cuadrado. A ver la expresión que nos quedó. Si no estuviera el subíndice 1, sería x menos alfa por x menos alfa e y menos beta por y menos beta. Y eso sería el cuadrado en realidad porque estoy multiplicando esos dos factores iguales, lo cual significa que es la ecuación de la circunferencia. Es decir que la ecuación de la recta tangente, que ahora es esta que se transformó, puede obtenerse a partir de la ecuación de la circunferencia expresando a los dos cuadrados como producto de dos factores iguales en ambos términos y reemplazando en uno de esos factores las coordenadas del punto. Ahora, puede pasar que tengamos la ecuación general de la circunferencia, es decir, toda desarrollada. No es necesario que hagamos primero ese paso de completar cuadrados para dejarla en la forma natural, que de hecho igual hay que hacerlo porque lo que tenemos que hacer después es ir al gráfico para verificar que efectivamente se cumple todo lo que calculamos. Pero no es necesario que antes de obtener la ecuación de la tangente hagamos eso. Si por ejemplo nos dan la ecuación x al cuadrado más y cuadrado más 4x menos 6y más 20 igual a 0.
Es un ejemplo nomás, ¿sí? Y nos dicen, bueno, el punto es P1 de coordenadas y me dan los dos valores, pongo así en general. ¿Cómo vamos a hacer esa cuestión de desdoblar los cuadrados? No es lo mismo que el otro caso de factor por factor, porque tengo más términos que tienen x e y. Lo que hacemos cuando nos dan la ecuación general es, los que son cuadrados los desdoblamos, x por x más y por y. Y en esos, uno de esos dos factores siempre van las coordenadas del punto. Pongo entonces sub 1 y sub 1. Ahora, en los casos de los que son lineales, dividimos en mitad y mitad. Es decir, más 2x más 2x, para que en total completen ese 4x que tenemos allí. En uno de ellos, de nuevo, las coordenadas del punto. Lo mismo acá, menos 3y, menos 3y. En uno de ellos, las coordenadas del punto, más 20 igual a 0, y entonces allí, como esto es un número, esto es un número, 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 me queda la ecuación de una recta porque tiene únicamente lineales en x e y. Y esa es la recta tangente. Una vez que uno encontró la recta tangente, puede hallar la pendiente de la misma, y con eso encuentro la pendiente de la recta normal, y vuelvo a considerar el punto por el que la recta pasa, más la pendiente que encontré a partir de invertir y cambiar de signo a la pendiente de la recta tangente. Bien, vemos el punto ahora tangentes desde un punto exterior a una circunferencia. Nuevamente entonces tenemos a la circunferencia de ecuación x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. Y ahora nos van a dar las coordenadas de un punto exterior a la circunferencia, M, entonces, y H y K sus coordenadas. Nos piden hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la circunferencia trazada desde M. Con lo cual, nosotros tenemos que encontrar, para poder resolver esta situación, las coordenadas de los puntos de contacto. Porque si encontramos las coordenadas de los puntos de contacto, la situación se vuelve como la que teníamos anteriormente, que era encontrar la ecuación de una tangente por un punto cuyas coordenadas conozco y es punto de la circunferencia. Entonces, a esos dos puntos que no conozco todavía sus coordenadas, les vamos a llamar T sub 1 prima y segunda. Puntos de tangencia. Entonces, el punto T sub 1' va a tener coordenadas x sub 1' y sub 1'. Y T sub 1 segunda va a tener coordenadas x sub 1 segunda y sub 1 segunda. Ambos son puntos de la circunferencia, ¿sí? Pero no sé sus coordenadas. Eso justamente es lo que tengo que buscar. Entonces, como vamos a considerar un sistema, la primera ecuación del sistema va a surgir pensando que ambos puntos son puntos de la circunferencia. Entonces, si reemplazo las coordenadas en la ecuación, se tiene que dar la igualdad. Voy a poner entonces x sub 1 menos alfa al cuadrado más y sub 1 menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. No puse prima y segunda. Cuando yo elevo al cuadrado hay dos resultados para x y dos para y, y esos son los dos que corresponden a las dos coordenadas que estoy buscando. Sepamos que esto reemplaza a ambos, ¿no es cierto? Cuando lo resuelva es de segundo grado y hay dos. La otra ecuación del sistema voy a trabajar a partir de saber que las rectas son tangentes. ¿Eso qué es entonces? Si yo tengo esta ecuación de la circunferencia, voy a desdoblar los cuadrados para obtener la ecuación de la recta tangente y reemplazar las coordenadas en uno de esos factores. Va entonces x menos alfa por x menos alfa más y menos beta por y menos beta igual a r cuadrado, subíndice para indicar el reemplazo por x e y del punto. Ahora, me está faltando todavía trabajar un dato. Como ya sabemos, en cualquier problema, si un dato quedó sin utilizar,
nos tiene que llamar la atención. ¿Y cuál es el dato que aquí no utilicé todavía? Es M con sus coordenadas, que dijimos que es un punto exterior y esos nos dan entonces para poder calcular. Voy a trabajar en esta misma ecuación, porque en esta ecuación las incógnitas son x sub 1 e y sub 1, como en esta, x sub 1 e y sub 1. Entonces, en x y en y de esta ecuación, que todavía son variables, voy a reemplazar h y k porque m es punto de las dos tangentes también. O sea que estas tangentes pasan por t sub 1 prima y segunda, pero también por m. Es decir, me va a quedar x sub 1 menos alfa por h menos alfa más y sub 1 menos beta por, perdón acá, k menos beta igual a r cuadrado. Entonces, cuando resuelva el sistema formado por esta ecuación y esta, voy a obtener, como se trata de una lineal y una cuadrática, voy a obtener dos raíces para x sub 1, dos raíces para y sub 1, y esas serían las coordenadas de t sub 1 prima y segunda. Una vez que encontré las coordenadas de esos puntos, la situación es la misma que hicimos anteriormente, es decir, ya puedo escribir la ecuación de la tangente que pasa por ese punto. Entonces ya conozco las coordenadas ahora de esos puntos de tangencia. Una cosa vale aclarar, cuando nos dan el ejercicio nos dan la ecuación de la circunferencia y nos dan las coordenadas de un punto. Siempre el primer paso es verificar si el punto es un punto de la línea o es un punto exterior. Si es un punto de la línea se va a dar la igualdad y trabajo como mostramos antes, desdoblo la ecuación y después hallo la de la normal. Ahora, si el punto es exterior, tengo que hacer todo este camino para llegar a encontrar los puntos de contacto y después recién va el procedimiento de escribir las ecuaciones de las tangentes. Con lo cual, entonces, esa verificación hace que uno haga ya el camino que corresponde, porque yo sé de entrada, después de verificar si se da la igualdad o no al reemplazar aquí, que es o no punto de la circunferencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que puede ocurrir que uno reemplace y me dé que el punto es exterior, M es exterior. Ahora, no desde cualquier punto exterior a una circunferencia es posible trazar tangentes a la misma. Puede ocurrir que el punto sea exterior, así como se está mostrando, y bueno, se pudieron trazar las dos tangentes. Ahora, puede ser que el punto sea exterior, pero se encuentre en esta zona. Eso no es interior, ¿sí? Porque exterior acá, el punto que es exterior, lo que estamos diciendo es que no pertenece a la línea, nada más. Entonces, puede ser que el punto esté ubicado en esta zona y cuando intento resolver el sistema me dan valores imaginarios, y eso es porque no puedo trazar tangentes desde ese punto. Cuando uno hace después la parte gráfica se va a encontrar con la situación si es que ese punto es exterior, pero no puedo trazar tangentes desde él.